en el proyecto de Sosenel Navarro y vamos a ir despacio porque el proyecto lleva cola. Sosenel reivindica la herencia de los folletinistas clásicos, la novela por entregas, la novela al uso y la novela, digamos, en una entrevista que le hice yo para El Comercio, decía a título de marchamo general, decía, la única forma de frenar el analfabetismo hoy en día es volver al papel. Volver al papel, cosa que engarza con un nuevo periodismo que están haciendo, estoy pensando en Juan Cándano, por ejemplo, cuando decía una cosa taxativa, decía que en Internet no puede haber contenidos largos, que contenidos largos los tiene que seguir dando el papel. El papel como no que todo el mundo habla del fin del papel, no, el papel sigue vigente y más que nunca. Bien, un folletín a la manera clásica, a la manera de la novela por entregas, y un folletín con las ideas muy claras. El folletín pretende muchas cosas, pero lo más insólito, lo más loable y lo más significativo es que busca, de alguna manera, un hermanamiento Oviedo-Ibiza. Con unas comparaciones, el barrio amurallado de Ibiza con el barrio amurallado de Oviedo, con una trama histórica, con diversos aspectos que vamos a ir contando por lo menos. Bien. A mí me gustaría empezar por un genio absoluto de la poesía y de la literatura, que era Pepe Hierro, ¿no? Pepe Hierro distinguía entre dos aspectos, que es el poema reportaje y el poema alucinación, ¿no? Y entonces lo distinguía de la siguiente manera: el poema reportaje es aquel que sigue un hecho de la realidad lo más objetivo posible y lo sigue hasta el final. Y la alucinación, para él, sería... él lo define de una manera muy concreta. Sería la abolición de los ejes espacio-tiempo. Es decir, un poema que no hablase de algo futuro, que no hablase de algo presente, que no hablase de algo pasado, sino que lo mezclase todo y no supiésemos en qué tiempo real está sucediendo el poema. No el poema murió mi abuela ayer y tal, y un panegírico sobre la abuelina que murió ayer. No, sino romper las coordenadas espacio-tiempo. Creo que Sosenel, con su novela, es aparentemente un poema reportaje, unos hechos objetivos que se siguen en un punto concreto, pero acaba en un poema alucinación. Creo en ese análisis, creo. Por otra parte, yo recuerdo algo que me dijo una persona muy querida para mí, Carmen Gómez Ojea, hace muchos años, que me dijo: mira, a mí no me ha interesado tanto escribir, ni publicar libros, ni leer, como vivir literariamente. Sosenel, por su ejemplo, una persona que desprecia a los editores, una persona que no quiere saber nada con los editores, una persona que su proyecto no es un lucro personal, sino que su proyecto, digamos, es un proyecto vital, de una novela por entregas, donde cuenta más el medio que el contenido, cómo se hacen las cosas en un proyecto que puede ser muchas cosas, puede ser performance, puede ser una manera de hacer las cosas diferentes hoy en día, en que el arte parece que todo es lo mismo. Yo siempre pongo un ejemplo, es un ejemplo paradigmático, ¿no? Cuando Cela ganó el Nobel, la primera pregunta que le hizo un periodista de Radio Televisión Española, como es este país, ¿no?, que quedó así mirando para él y tal, y dijo: pero don Camilo, ¿los libros dan dinero? ¿No? Pregunta muy apropiada, muy española, ¿no?, con el premio Nobel, en lugar de tal. Y dijo una cosa maravillosa. Él, como él era un genio, lo que decía Umbral, que solamente tuvo cuatro ideas en su vida, pero no le falló ninguna, ¿no? Dijo: don Camilo, ¿la literatura da dinero? Y dijo él: sí, cuando no se busca. Ahí estamos. Sí, cuando no se busca. Ahora que todo Dios quiere el anticipo, que cuánto vendo, cuánto no sé qué más, el premio, todo el mundo son hienas en el mundo de la literatura. Cuando no se busca es cuando lo ves. Bien, Sosenel no lo busca, ¿ya? A priori no lo busca. Ese no es el proyecto. El proyecto es un mundo suyo muy específico, una acotación de un terreno sentimental muy específico, como son sus vivencias en Oviedo y sus vivencias en Ibiza,
hibridadas en una entidad que es esta novela por entregas que se anuncian 5.000 o 10.000 folios, 5.000 o 10.000 folios, con ese hilo conductor, con ese hilo conductor, con ese hilo conductor. Entonces, esto a mí me ha entusiasmado emocionalmente, me recuerda a los beatniks, me recuerda al siglo de oro español, me recuerda, digamos, hoy en día que con 300 caracteres todo el mundo queda reventado y con la lengüona fuera y agotado, pues una persona que demuestra fuerza, y la fuerza es importantísima. Entonces, el proyecto de Dal Vila, el proyecto de Sostenel, me parece hoy en día que tiene más vigencia que nunca, más interés que nunca, y creo firmemente en el folletín. Folletín lo han hecho todos lo han hecho folletín. ¿Quién no ha hecho folletín? Stevenson hizo folletín en La Flecha Negra. Todos los folletinistas del 19, pues bueno, mi preferido Altaville, Antonio Altaville, Barcelona y sus misterios, ¿no? Que Jim Ferrer y Pla estaban locos con Altaville. El folletín lo ha hecho todo el mundo. Dumas, por no hablar de los clásicos, del 19, del 18. La clásica novela por entregas. Entonces, yo creo que el proyecto de Sostenel, encuadrado en estos límites que estamos hablando, lo están diciendo todos los filósofos, sociólogos, etcétera, que la razón tecnológica nos va a destruir. La razón tecnológica nos va a destruir. Y que el sistema tecnológico, el sistema informático, el sistema, eso no es la literatura. La literatura es una cosa muy simple. Se complica y se complica y se complica. Lo dijo don Emilio Alarcos, y creo en ello. La literatura es las mejores palabras en el mejor orden. Eso es la literatura. Pero bueno, nadie nos obliga a ser coherentes. Entonces, bueno, como dice Diego, me voy a centrar en la forma del proyecto, porque yo lo primero que me sorprendió de la obra de Sostenel el otro día que lo conocí fue el proyecto que se ha embarcado. Es un proyecto total, es una ambiciosa construcción, un entramado que excede a mi juicio al ámbito exclusivamente literario. Tras la conversación que mantuve con él, yo llegué a la conclusión, que luego el autor me relata, si no está de acuerdo con lo que digo, que pretende erigir un universo literario, ¿no? Un universo literario que trasciende la propia novela, una crónica, que la novela en sí se basa en una crónica de las andanzas de Giovanni Battista Calvi, que fue el arquitecto del príncipe, luego rey Felipe II, construyó pues, no solamente la muralla de Ibiza, sino una serie de bastiones ahí por toda España. Y que, como digo, el texto solo constituye una pieza más, aunque la más relevante, de un complejo narrativo que se va configurando conforme avanza el trabajo. Pues Sostenel, como hombre moderno que es, aunque no lo parezca, aparentemente, pues se sirve también de los avances que las tecnologías ponen a nuestra disposición, utiliza las redes sociales, por ejemplo, porque conforme va avanzando su trabajo, pues se va proporcionando información adicional en las redes sociales acerca de los personajes, porque no olvidemos que Calvi es un personaje real, no así su escudero, que es un personaje que es de su exclusiva, ha sido de su exclusiva imaginación, y que es un asistente asturiano, si no me equivoco. De ahí viene también la conexión Ibiza-Asturias que se pretende, o que subyace en todo el trabajo de Sostenel. Bien. Esta naturaleza global, como dicen los cursis, pues se manifiesta a sí mismo en infinidad de detalles, que el autor disemina por aquí y por allá. Por ejemplo, en esa cubierta con la tipografía, con la tipografía de dedicatorias que remeda las ediciones del siglo de oro. También unos símbolos que se ha permitido incluir a modo de guiños privados en toda la obra, es decir, todo ello constituye una especie de microcosmos particular, y sobre todo a mí me ha sorprendido también, que yo solamente leí la primera entrega, pero bueno, el proyecto creo que son 15, luego que lo desmienta, y que me ha sorprendido sobre todo el carácter o el tono arcaizante del lenguaje, ¿no? Es un remedo muy logrado del habla del barroco, un recurso que, bueno, no todo el mundo se encuentra en condiciones de llegar a buen puerto. No es gratuito aquí, ¿no?, la traer a colación sin marinero. Y en la actualidad se está encargando de transcribir el texto al castellano desde el asturiano como concibió la obra originariamente. Y si a mí ya me parece meritorio hacer este remedio de arcaizante del lenguaje, no quiero ni imaginar cómo sería aquella especie de crossover asturiano con la lengua del siglo de oro, no sé, ya nos explicará él. Y luego, lo que decía antes Medrano, el trabajo o el carácter autogestionado del trabajo de Sostenel y su distribución por entregas refuerza el carácter, digamos, totalizador al que me refería antes, ¿no? Y la propia concepción formal de la obra. Lo dota de una aura, además, de obra de culto,
una obra de culto que la hace más sugerente y le impele al lector a preguntarse de qué va esto, ¿no? A mí me gustan mucho las obras, los artefactos literarios, y cuando los leo no sé muy bien de qué va, qué me está contando o a dónde pretende llegar. A mí siempre me he entregado ese tipo de literatura, ¿no? Yo creo que la obra de Chosenel es un paradigma de este tipo de inquietudes, ¿no? El lector se pregunta qué va todo esto, lo obligará a indagar más y más en los símbolos y referencias a los que antes me refería, y que, que si quiere descifrar todos sus arcanos, pues tendrá que investigar en qué es lo que nos pretende contar y avanzar más y más y más en la obra, ¿no? Y en cuanto a la condición literaria por entregas, lo emparenta con otras iniciativas, que no está de más que la colación aquí. No me voy a referir a los fanzines que decías tú, que bueno, un poco anterior, sino simplemente un ejemplo que tenemos aquí en Asturias, que era la editorial La Última Canana de Pancho Villa. Era una editorial, todavía existe, independiente, va por su referencia, se acerca ya a las 700 referencias o algo así, viene editando desde hace 20 años, y entonces esta editorial lo único que proporcionaba era el marchamo. Luego confería a cada autor que así lo deseara un número en la colección, y luego cada autor hacía con ese número lo que quería, como si le quería poner ISBN o depósito legal o espíritu completamente fancinero, o incluso libros editados con todo lujo de detalles, de fotografías. Había únicamente que respetar unos criterios formales como la tipografía de la propia colección, el número y un formato que luego con el paso de los años pues todos puedes dibujando. En ese sentido, la novela por entregas de Chosenel emparenta con el espíritu aquel de la Última Canana. Como dice Medrano, bueno, pues yo le tengo mucho cariño a la colección porque lo que luego fue mi primera novela, pues yo lo había empezado haciendo también por entregas hace ya 20 años. Y luego pues cogí todo aquello que tenía y expurgué tal y saqué la novela, ¿no? Entonces, bueno, y esto en cuanto desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista del fondo, todas las características estas que he mencionado, pues convierten a Chosenel en un outsider. No sé si por voluntad propia, luego nos lo desmentirá también, si no es así, y lo emparenta con otros fenómenos literarios que a la postre alcanzaron la gloria por un camino heterodoxo. Me refiero, por ejemplo, o a mí me recuerda mucho al caso, por ejemplo, de Henry Darger, que es un escritor norteamericano que falleció en su domicilio en el año 1973. Era un escritor completamente anónimo, un trabajador del servicio de limpieza de Chicago, y cuando murió sus caseros fueron allí a desalojar el piso y encontraron una novela de más de 15.000 páginas, que se llama La historia de los Vivians, que era, se conoce, una saga sobre los reinos de lo irreal, sobre la guerra tormenta glandeco-angeliniana causada por la rebelión de los niños esclavos. Una obra, uno de los mayores tochos de la historia de la literatura por el tamaño, y que hoy se ha convertido en un objeto de culto y un paradigma de lo que es la novela o la obra de arte marginal, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, la novela de Chosenel, la gloria puede llegar por los vericuetos más insospechados, como decía Medrano. Incluso si no buscas el dinero, pues probablemente puede que te llegue la pasta, como decía Cela, ¿no? Y que el romano Don Giovanni Battista Calvi, el Oviedo Redondo renacentista, que es el título de la obra, yo creo que tiene suficientes mimbres para ello. Bueno, lo primero, aunque sea autocrítico, pero bueno, es lógico y razonable, dar las gracias a la librería Santa Teresa por todo lo que está aquí, a Medrano y a Ernesto también por sus palabras, y por supuesto a todo el público que se puede. Decir que, bueno, yo voy a ser más humilde en mí mismo, pero no puramente porque no tengo recursos literarios. Vamos a ver, yo soy un recién llegado a la literatura, también es excesivo. Es decir, para mí es excesivo, no digo que no se haya equivocado pero a mí suéname un poquitín, suéname a mí mismo como un poco extraño, ¿no? Porque por eso es, ojalá, ¿no? Pero me queda un poco grande. Yo vengo tanto también, yo vengo un poco ahí, dentro de lo que yo trabajé en tema literario, entre comillas, viene por el ensayo. Viene por cuestiones más bien científicas, técnicas. Entonces, bueno, quizá eso luego se recoge en todo lo que es el trabajo, porque va a haber mucho de ingeniería, la ingeniería militando en la ingeniería, y todo más adelante en la novela se verá que hay elementos constructivos importantes y que bueno, que forma parte de todo lo que es la novela. Pero bueno, yo querría, de momento, luego intentaría contestar a
preguntas concretas en un poco de lo que me planteaste. Yo voy a ser un poquitín más, eso lo que digo, más humilde en el sentido, voy a presentar el proyecto como lo veo yo, vamos, como lo planteo, y darlo un poco a entender y a explicar. Y luego voy a concretarme un poco más a lo que es concretamente la parte relacionada al Oviedo Redondo. Vamos a ver, la forma más fácil de explicar un poco esto es la misma estructura del folletín, de la entrega, da un poco la idea de que condiciona también el contenido. Es decir, el planteamiento es, si vemos por aquí, empezamos por siempre es la misma estructura, se plantea con la misma estructura, como no simple puramente de ahorro de costes, ¿no? Y de alguna manera también de identificación de la novela. Entonces, no sé si conocéis Ibiza, esto es la entrada, es una coentrada al Vila, es muy reconocido y bueno, de alguna manera es la entrada a la novela, a Dalvila. El título es Dalvila, me gustó porque fue una coincidencia que allí del turismo, puro turismo, y me gustó. Bueno, también es verdad que me interesa la arquitectura y por ahí enlace con todo el tema, me interesa también las cuestiones militares y bueno, también enlace con cuestiones a lo mejor desengaños de otras realidades que se daban en Asturias en aquel momento por mí personalmente. Entonces, bueno, el título es Dalvila y luego tiene un subtítulo que es Don Giovanni Battista Calvi y el romano Don Giovanni Battista Calvi y su bachiller y alariz Ilián de Tazones. Aquí son dos personajes que van a estar siempre jugando la novela. Uno es histórico, que es Giovanni Battista Calvi, eso lo podemos ver en internet, etc. Es un personaje histórico, vino en la época del Renacimiento a hacer toda la defensa del Mediterráneo. Tuvo obras de construcción en Rosas, en Barcelona, en Cartagena, Denia, bueno, todo defensa de todo el Mediterráneo. Como sabéis, era todo el problema berberisco, todo el problema turco, todo el problema incluso francés, etcétera, un poquitín, salvando las distancias, algo de lo que estamos viviendo o renovando, por desgracia, en ciertos aspectos con todo lo que estamos viviendo en estos momentos. A veces, eso entre paréntesis, a veces me sorprendo de cosas que se ocurrieron y que están ocurriendo, lo cual puede que sea hasta preocupante. Bueno, para mí no me parece. En cuanto, entonces, sigo juego con eso, decíamos, ese protagonista histórico, es Giovanni Battista Calvi. Se sabe de lo que yo leí, va a pasar unos meses en Dalvila, en concreto en el 1554 al 1555, y es cuando diseña todo el proyecto, que luego se construirá sucesivamente, tardará todavía más de un siglo en construirse, ¿no?